posible. Mañana llámame, yo mañana voy a estar. Bien. Si queremos definir trama craneoencefálico TEC, como ustedes conocen, una de las opciones es poder definirlo bien. Entonces, en la parte de la definición, es importante que esto tiene que ver con un daño, con una lesión. Daño significa lesión, y cuando hablamos de lesión en el sistema nervioso central, esto puede ser funcional, puede ser una lesión física. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de lesión física, generalmente es algo que podemos ver o identificar. Eso es lo más importante. Voy a quitar mi video un rato para que sea mejor la transmisión. Listo. Entonces, en este sentido, tiene que ver con el motivo para que se produzca esta lesión. Tiene que haber un intercambio de energía. Generalmente este intercambio es brusco y generalmente esta energía es una energía mecánica, ¿sí? Pero la física tiene mucho que ver. Este intercambio de energía se puede producir a través de diferentes formas, pero por lo general el concepto claro del trauma craneoencefálico tiene que ver con que esta lesión pueda verse o pueda identificarse. Entonces puede verse en un examen como por ejemplo una tomografía o una resonancia, o puede identificarse a través del examen neurológico. Por ejemplo, un daño funcional sería una lesión del tercer nervio craneal con caída del párpado, dilatación pupilar y el ojo congelado, ¿no es cierto? Asimismo, una lesión de un área funcional, como por ejemplo un área del control del equilibrio, como es el cerebelo, también puede ser una lesión funcional. No siempre va a ser visible en una tomografía, hay lesiones que no se ven. Esto puede darse en forma precoz o tardía, permanente o transitoria, dependiendo de a qué nos estamos enfrentando. Entre los signos que me pueden llevar a pensar de que puede haber una lesión, los más frecuentes son el dolor de cabeza, como ven acá. Otra expresión frecuente son los mareos o la sensación de que todo gira, que es el vértigo. La alteración de conciencia, no importa si es el estado de coma o si el paciente solamente después del intercambio de energía está confundido o tiene una alteración más precisa de una función cerebral superior, como por ejemplo la memoria, y no recuerda quién es, no recuerda dónde está. También un déficit motor, ya sea un déficit en las extremidades, un déficit en el párpado, como hemos visto, algún músculo, o déficit o sensorial. El trauma craneoencefálico puede tener la lesión tardía de un par craneal que identifica los sabores, por ejemplo. ¿Sí? Puede tener una pérdida de los sabores, pero generalmente esto se da a través del nervio olfatorio, que que percibe de forma sensorial y transforma las partículas en un estímulo eléctrico. Otro daño puede ser una fístula, o sea que después de este intercambio de energía el paciente tenga una salida de líquido por la nariz, por el oído, ¿sí? O por una herida en el cuero cabelludo. Y un compromiso de funciones cerebrales superiores, como hemos dicho, cálculo, abstracción, el paciente realmente en memoria no puede usarla, ¿sí? Eso puede ayudarnos a definir también un poco lo que es el TEC. En la epidemiología, esto solo significa de que es muy frecuente, de que es frecuente en una edad donde hacemos travesuras, como por ejemplo manejar motocicleta, jugar deportes de contacto, ¿sí? Que es entre los 15 y 35. Generalmente es más frecuente en hombres, es obvio también porque la práctica de este tipo de actividades generalmente está diseñada para el género masculino. Sin embargo, eso está cambiando. Y se ve un aumento en mayores de 85 y menores de 5. En menores de 5 porque los papás generalmente abandonan al niño con alguien que los cuida mientras van a trabajar. Y mayores de 85 por el mismo motivo. No tienen buenos reflejos, no tienen un buen ángulo de sustentación en el cuerpo y generalmente también los abandonan para poder ir a trabajar.
Entre las causas más frecuentes predominan los intercambios de energía en accidentes de tránsito, sea peatón, sea motociclista, sea conductor o sea pasajero. ¿Sí? Esto es muy importante. Las caídas cuentan como, por ejemplo, caídas dentro de la casa, en el baño, que es muy frecuente. ¿Sí? Deportes, nosotros no tenemos más deportes de contacto que el fútbol o el básquetbol, por ejemplo, pero en otros países se ve otro tipo de deportes. Y otro tipo que en otros estaría, por ejemplo, agresiones físicas. ¿Sí? Bien. Yo puedo clasificar el trauma craneoencefálico y para clasificarlo puedo darle un número. Generalmente para clasificar algo necesito un número. Entonces, vamos a hablar también de la escala de Coma y Glasgow, cómo podemos usarla para evaluar y clasificar un compromiso neurológico. Y podemos clasificar en que el compromiso neurológico sea leve en pacientes que tienen 13 a 15 de Glasgow, moderado de 9 a 12 y severo de 3 a 8. Mientras menor el nivel de Glasgow, menor el nivel de conciencia, mayor el grado de lesión, ¿no es cierto? También puedo clasificar según el tipo de lesión, si es focal, digamos. También puedo identificarlo según la integridad del cráneo, según la integridad de la membrana que recubre el cerebro, que es la dura madre, en abierto o cerrado. La escala de Coma de Glasgow es muy fácil. Si ustedes la revisan, no ha cambiado mucho desde hace 20 años. Hay unas leves mejoras hace 3 años, pero básicamente es lo mismo. Y tiene que ver con la clasificación de respuesta ocular o apertura de párpados, respuesta motora o movimientos musculares y respuesta verbal o vocalización. Entonces, si ustedes ven, la primera se clasifica en 4 puntos, la segunda en 5 y la tercera, que es la motora, en 6. Entonces, yo tengo espontáneo, frente al dolor, o frente al estímulo verbal, frente al dolor, y si no hay respuesta, es 0, la escala de Coma de Glasgow, por lo tanto, lo máximo, sumado 4 más 6 más 5, a 15, y lo mínimo, 1 más 1 más 1 va a corresponder a 3. Entonces, esta escala la vamos a revisar en otra oportunidad, es lo más probable, pero si la ven es muy fácil de identificar. Lo difícil está, por ejemplo, un paciente que en el lado izquierdo hace este tipo de flexión, como ven en el gráfico del medio, y con el brazo derecho hace una extensión, ¿qué voy a anotar, por ejemplo? Entonces, el Glasgow lo que busca es la mejor respuesta, es como jugar póker. Yo voy a anotar siempre la mejor respuesta, y la mejor respuesta está asociada a un número mayor. Entonces, si, por ejemplo, flexionar significa 3 y extender significa 2, yo voy a colocar la respuesta más alta. Entonces, flexionar o descerebrar, decorticar, perdón, detalles que hay que ver de Glasgow, lo vamos a revisar con calma, porque este tema no es tan largo. En niños y menores de edad, yo puedo también utilizar el Glasgow, a pesar de que los niños y los lactantes no hablen. Yo puedo obtener respuestas verbales, por ejemplo, en menor de 1 año, si balbucea, si llora, pero de forma consolable, si llora de forma persistente e inconsolable, si gruñe, se queja, o si no hay ninguna respuesta. Entonces es muy aplicable el Glasgow tanto para mayores, menores e incluso lactantes. Eso es muy importante, porque esto es lo que nos va a clasificar el grado de compromiso de conciencia, el grado de compromiso del cerebro cuando ocurrió un intercambio de energía. En el trauma craneoencefálico existe otra clasificación, donde yo voy a ver algo funcional que tiene que ver con lesiones primarias y lesiones secundarias. Por ejemplo, en las lesiones primarias, yo tengo contusiones, disrupciones vasculares, que son rupturas vasculares, fracturas, laceraciones meningiales, laceraciones cerebrales o el daño axonal. Esto es importante conocerlo porque si yo tengo un proyecto de beneficiar a pacientes con trauma craneoencefálico, ese proyecto, para incluir la prevención de lesiones primarias, tendría que prevenir el TEC en un principio.
no hay como yo como médico, con mi entrenamiento, con mi práctica, con mi profesión pueda yo evitarlas, ¿sí? Porque son las lesiones que se van a presentar directamente relacionadas al mecanismo del trauma. Sin embargo, las lesiones secundarias pueden dividirse en intracraneales o generales, ¿sí? Las intracraneales son un tipo de lesiones que yo, según mi entrenamiento, según mi grado de expertise, según mi grado de formación, voy a poder evitarlas o controlarlas y evitar que el paciente se complique. En este caso, por ejemplo, un aumento de la presión intracraneal. Si yo tengo la capacidad de percibir y recibir un paciente en la emergencia, que yo tengo las herramientas como para decir, este paciente tiene un Glasgow 13, algo debe estar mal, no puede orientarse y ni bien hablo con él, dejo de hablar, cierro los ojos, baja 2 puntos del Glasgow, entonces yo ya debo suponer que hay una lesión. Y si hay una lesión, hay un riesgo de tener una presión intracraneal elevada en las próximas horas o minutos. Entonces yo tengo que elevar la cabecera para que el contenido venoso del encéfalo pueda bajar más rápido al corazón y no se acumule tanto para evitar este edema. Yo puedo tomar ciertas medidas, como por ejemplo que no esté pujando de dolor el paciente, canalizar una vía y colocar un buen analgésico, ¿sí? Porque eso aumenta la presión intracraneal. Y entonces es importante conocer las lesiones secundarias. Otras son el vasoespasmo cerebral, que produce un cierre y posterior isquemia del cerebro. Hiperemia, que es muy parecido al edema, pero es más bien una congestión cerebral. Una crisis convulsiva. Si yo tengo un paciente que llega a mi servicio de emergencias, yo ya hice la tomografía porque tenía el Glasgow 13, tenía 2 puntos menos, y veo una zona de hemorragia en un área elocuente, como por ejemplo el área frontal, el área temporal. Yo puedo pensar que esa área elocuente está en relación con movimiento y si está irritada puede provocar un movimiento o desencadenar un movimiento que no se pueda controlar, como por ejemplo una convulsión. Yo en esos pacientes ya puedo utilizar un anticonvulsivante, ¿sí? Hemorragias tardías, hidrocefalia, infartos cerebrales son cosas que en su momento nosotros podemos o evitar o controlar o resolver a tiempo, pero la lesión primaria no. Cuando hablo de lesión secundaria, no focal, sino sistémica, ya es un daño en el resto del control orgánico. Entonces ahí yo puedo tener, por ejemplo, un paciente hipotenso, pero eso generalmente es por una falta de control. Si yo sé que es un paciente que está con una alteración de conciencia, sé que es un paciente que está con aliento alcohólico y está deshidratado, sé que es un paciente que no ha recibido medicación porque se nota que ha estado vomitando y está con la ropa llena de vómitos. Entonces, yo debo sustituir líquido intravascular antes de que sea tarde y no primero llevarlo a los estudios, dejarlo que le pase el aliento alcohólico. No, yo debo primero garantizar una vía venosa y administrar líquidos. Hipoxemia, hipercapnia, anemia, hipertermia, a través de exámenes complementarios y a través de una buena anamnesis, yo puedo identificar algunos de estos detalles que yo puedo también corregirlos. Esto va a originar un daño mayor a nivel del sistema nervioso central, por eso es importante corregirlo. Entonces, el objetivo de atender a este tipo de pacientes, este tipo de lesiones, independientemente si es un TEC grave, leve o moderado, es evitar estas lesiones secundarias. Entonces, ese tiene que ser mi objetivo para poder afrontar este tipo de lesiones. Y no solamente brindar la atención pensando salvar a alguien o pensando corregir la lesión primaria, ¿sí? O pensando referir al paciente. Yo tengo que antes de referir, antes de llevarlo a un examen, antes de hacer algo, lo ideal es primero identificar estos riesgos de lesiones cerebrales secundarias o anomalías que puedan necesitar una intervención más rápida, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico, en este caso, hacen un hincapié y deben hacer un mayor énfasis sobre el concepto de lesión secundaria, especialmente en la parte de prevención y tratamiento. No puedo dejar que un paciente se haga una hipercapnia si yo ya veo que está haciendo una lesión, como por ejemplo una lesión del sistema nervioso central que no permite controlar la respiración y el paciente está haciendo un modo respiratorio diferente. Esto va a disminuir, obviamente, si yo tengo este cuidado, la mortalidad y muy probablemente las secuelas en este tipo de pacientes. Es importante en toda esta cuestión que
categorización más ampliamente difundida de clasificar estos pacientes se da a través de esta escala de coma de Glasgow. Entonces yo tengo, como ya les dije, entre 9 y 12, moderado, que es el 10%, leve, que conforman el 80%, que está entre 13 y 15, son los pacientes que pueden entrar al servicio de emergencias desorientados o que están con alguna alteración de la memoria o que están con alguna alteración de un nervio craneal o que tienen una disminución del estado de conciencia, pero que pueden ser alertables, pueden controlar el sistema respiratorio. La mayoría de estos pacientes entran de esta manera al servicio de emergencias, pero eso no significa que son pacientes que no van a necesitar ningún tipo de intervención. El hecho de ya tener una alteración neurológica implica que deba hacerse un estudio de imagen de estos pacientes. Entonces, en el rango de actuación, yo puedo tener, por ejemplo, cómo desencadenar un edema cerebral, y hay muchas formas. Por lesión intracraneal, por lesiones sistémicas, por ejemplo, un paciente que tiene una hipotensión y anemia por haber perdido mucha sangre, puede también desarrollar edema cerebral. Eso es importante, no solamente porque haya tenido un TEC, no solamente porque haya tenido un trauma craneal. El intercambio de energía también puede lesionar otras estructuras que pueden desencadenar en edema celular. ¿Sí? La fisiopatología para el control de la presión intracraneal está basada en una teoría, una base teórica, que es la teoría de Monroe-Kelly, que le da ciertas pautas al compartimiento intracraneal. Por ejemplo, nos dice, hay 1,300 litros de cerebro, hay 65 ml de líquido y hay 110 ml de sangre. Y esto tiene que convivir en un estado de coordinación y de compensación. Este estado de coordinación y compensación se llama autorregulación cerebral. Pero para tener una autorregulación cerebral yo necesito ciertos valores. Por ejemplo, la presión de perfusión cerebral, que es la presión arterial media menos la presión intracraneal, normalmente va entre 50 y 150, tiene un rango alto de manejo. ¿Sí? Y el flujo sanguíneo cerebral, que generalmente es de 50 ml por cada 100 gramos de cerebro por cada minuto. ¿Sí? Eso es muy importante. Estos valores normales van a hacer que el cerebro pueda autorregularse, pueda mantener esos 130, y si hay sangre, aumenta a 200 la cantidad de sangre, entonces baja el líquido cefalorraquídeo a 50, a 40, o si aumenta el líquido cefalorraquídeo, baja el volumen de sangre. El cerebro obviamente no va a disminuir, pero sí puede aumentar llenándose de líquido, provocando edema. Esta gráfica resume este sistema de control. Entonces, si yo tengo un flujo sanguíneo cerebral muy alto durante un tiempo muy largo, yo puedo llegar a la constricción máxima y de ahí para adelante producir edema y muerte. Igualmente el colapso, pero hay entre la dilatación máxima y la dilatación mínima una zona de autorregulación. Entonces la idea es que el paciente que está con lesiones muy grandes en el lóbulo frontal, por ejemplo, esa zona ya no se va a regular, esa zona va a desencadenar edema, esa zona va a aumentar de tamaño y va a herniar al paciente. Lo importante es que el resto del cerebro esté en buenas condiciones, porque ese es el cerebro que va a autorregularse, ya ese es el cerebro que yo tengo que ayudarlo y depender de él. Si yo pongo un diurético o medicamentos para deshidratar el cerebro, no van a actuar en la zona que ya no tiene control, sino en la zona que todavía hace autorregulación. Eso es importante, ¿ya? Esta es la primera parte del TEC. Vamos a hacer otras dos partes más, donde vamos a hablar de imágenes, de daño axonal difuso, y vamos a hablar específicamente de hematomas epidurales, lesiones subdurales y contusiones cerebrales, ¿ya? Por hoy, eso es todo. Yo tengo que volver a quirófano, pero no podía estar sin pasar clases con ustedes. ¿Cuándo tenemos el examen? Tenemos una clase más y después el examen. Perfecto. Entonces yo voy a pasar una clase con audio grabado y dos clases pequeñas el siguiente miércoles. Entonces va a estar completado todo lo que significa examen neurológico, un poco de conciencia, que eso les voy a pasar un poco grabado, para que puedan revisar, y la parte de trauma craneoencefálico. Bueno. Está bien. ¿Nos puede mandar el guía en el grupo? ¿Perdón? En la plataforma. ¿Puede mandar el guía en la plataforma y en el grupo? ¿Nos puede disponibilizar las diapositivas, doctor, por favor? Ah, claro que sí. Voy a ponerlas en la plataforma. Ni bien tenga un tiempito. Bueno. Gracias, Feliz doctor. noche. Cuídense. Chao, chao.
Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.